Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente aquí con ustedes en presencia y en corazón, compartiendo pues estos temitas. Y pues vámonos de una vez de lleno a lo que compete el día de hoy, hablar sobre lo que es los pases mágicos, que tal vez tomaré el atrevimiento de titularlo como el yoga tolteca. Y pues no es del todo así, pero vámonos por pasos. Para comenzar, la invitación a esta cuestión práctica de esta temática de los pases mágicos lo voy a dejar para ustedes, que pueden encontrar. Hay muchos videos propiamente de este grupo de Tensegridad, que también explicaré un tantito por ahí de qué se refiere con esto. O sea, si ustedes teclean aquí en el YouTube y eso y buscan pases mágicos, va a haber muchos videos en los que te invitan a practicar estas secuencias, estos movimientos del cuerpo, etc, etc. Entonces, digo, aquí no amerita mostrarles los movimientos en sí, pero a lo mejor sí darles un poco de trasfondo de qué es esto de los pases mágicos. Entonces, vuelvo a repetir, si ustedes tienen la curiosidad de practicar, de hacer las secuencias corporales y eso de los pases mágicos, hay muchos videos en el YouTube muy buenos y pues el hecho es practicarlo y verificarlo y validarlo con su experiencia. En mi caso, pues sí toca como pues hablar un poco, poner en contexto qué es lo de los pases mágicos. Y como dije, pues a lo mejor sí tomándome el atrevimiento de llamarlos el yoga tolteca, pero pues no es del todo así. Y pues por dónde comenzar. Vamos a comenzar pues como ciertas analogías que tienen estas prácticas corporales, tal cual. Bueno, previamente pues cabe resaltar un aspecto que recalca mucho esta filosofía práctica. Por una parte es el equilibrio en todo, es decir, en tu mente, en tu sentir, en tu cuerpo, y vaya todo lo que se distribuye ahí en cuestión de tus pensamientos, de tu nutrición, es siempre buscar el equilibrio. Es decir, tener de la mejor manera tus elementos para pues, poder viajar en esta experiencia de vida lo mejor posible. Entonces, es buscar el equilibrio en todos tus aspectos. Entonces, con esto quiero decir, a veces pues, se tiende mucho pues, a una cuestión filosófica, o se atiende mucho a una cuestión como emotívica, o por el contrario se tiende muy aparte pues, la cuestión del cuerpo, y a lo mejor pues uno tiende a una cosa y como que se deslinda del otro. Entonces para el Toteca sí es sí o sí tener el equilibrio en todo, y en principal en el aspecto del cuerpo. Y no se creerán que el cuerpo tiene mucha más importancia en este aspecto que incluso que el propio, vamos a decir, manejo y gestión de la mente. El cuerpo es clavísima para esto, incluso para los ámbitos de percepción se requiere mucho el cuerpo en equilibrio y la conciencia en equilibrio. Entonces, ya dicho en esto, o sea, si creen que esto nada más va a ser para especular y para pues, hallar cositas así de la mente y de las cuestiones anímicas y de la memoria y del ensueño también se requiere pues tener en buen estado su cuerpecito, de ley. Y en buen estado significa que cada quien a su concepción, a su metabolismo, a su tendencia, pues buscar siempre el mejor equilibrio que tengan. O sea, tenerlo saludable y buscar el mejor equilibrio. Ya dicho esto, pues los pases mágicos puede parecer que parezcan a las técnicas del yoga, puede parecer también que parezca al tai chi, puede que sea también como una práctica como de calentamiento, de fisioterapia, etc, etc. Sí, pero vamos a empezar como el trasfondo. Y voy a empezar el trasfondo, un poquito de historia y también pues como ciertos beneficios y el por qué esta práctica. ¿Cómo nace esto? Supuestamente de lo que se dice de la tradición es que los chamanes al practicar sus faenas de percepción, ya sean en sueños, ya sea en trances o ya sea con plantas de poder, por X o Y medio, empezaron a darse cuenta que, por ejemplo, en ciertas cuestiones de trance, ya sean cantos o ciertos ejercicios, su cuerpo tomaba pues, ciertas posiciones y se empezaron a dar cuenta que esas posiciones, además de que estaban vinculadas con su estado de trance,
o su estado de estado alterado, se dan cuenta que pues sentían como cierto beneficio al que ocurriera esta posición. O igual, por ejemplo, si estaban en una práctica del ensueño y se desplegaban de su cuerpo, pero veían que su cuerpo también tomaba cierta posición y atribuían cierto como estado como beneficioso a esa posición, pues les dio mucha curiosidad. Entonces, entiéndase que estos pases o estos movimientos corporales nacieron de una curiosidad de, pues que en ciertos estadios de estados alterados de conciencia el cuerpo tomaba cierta postura, cierta posición y que era inherente a ese estado y que les daba beneficio, les daba como cierto bienestar. Entonces a estos chamanes les dio curiosidad y dijeron, bueno, vimos esta correlación del el estado alterado con la posición del cuerpo y con el estado beneficioso, pues vamos a empezarlos a practicar deliberadamente. Es decir, dejar a un lado el cómo surgieron y ya estar como empezando como a hacer sistemas, secuencias para poder replicar eso conscientemente y pues vieron que sí, los resultados empezaron a funcionar, o sea que ya independientemente del estado alterado, ya conscientemente en un estado de vigilia normal, pues podían replicar estos ejercicios, estas posiciones, estos movimientos y pues les daba como cierto beneficio. Entonces, ese es en sí el gran misterio de cómo nacieron. Es decir, en estados alterados se dieron cuenta, vuelvo a repetir, perdón por ser redundante, pero para que quede clarito, en ciertos estados alterados de conciencia se dieron cuenta que su cuerpo automáticamente tomaba ciertas posturas y se dieron cuenta que esas posturas o en esos ciertos estados alterados les provocaba cierto bienestar. Entonces dijeron, bueno, nos da curiosidad, vamos a separar esto de los estados alterados y vamos a replicarlos en nuestra vigilia. Y empezaron a hacer cuestiones sistemáticas. También por ahí cuenta que, por ejemplo, pues hubo mano de la intervención de ciertos factores o ciertas personas entre el linaje. No sé, por ahí alguna vez comenté que, por ejemplo, en el linaje de Don Juan entró un chino llamado Luján, que era Luban, que pues como que compartió y como unificó ciertas técnicas que él traía como de Oriente. Del propio linaje de Don Juan, pues había sus contemporáneos que se iban a practicar a la India. Entonces fueron como amalgamando un sistema que se volvió lo que es este sistema de los pases mágicos y que para el punto de Carlos Castaneda, para que digamos un contexto general, para Carlos Castaneda fue como el cierre de todo ese linaje. Previo a eso, los pases mágicos eran como muy personales, eran de cada individuo y para cada individuo. De hecho, pues era como, pues no común, pues como compartir estos pases mágicos, porque como se decía, nacían de cada individuo y partían para cada individuo y beneficiaba a cada individuo. Entonces, lo que hizo Carlos Castaneda con su grupo de compañeras es decir, bueno, ya como nosotros cerramos este linaje, pues también tenemos la posibilidad de compartir y pues, hacer este siguiente paso de que los pases mágicos vamos a emplearlos en un sistema en el que pues ya no sea tan individual, sino que pueda pues la gente pues acceder a ello, accesar a un nivel también colectivo y que sea como una especie de matriz para que cada practicante pueda tener como estos beneficios que traen consigo los pases mágicos. Técnicamente y prácticamente, o sea, lo vieron al público y lo hicieron como para que fuera cada quien, o sea, para que fuera abierto para cada persona que lo experimentara en su individualidad. Entonces es un poquito esto como la breve historia de los pases mágicos. De hecho, este sistema que forjó Carlos Castaneda y su grupo, pues lo llamó Tensegridad porque prácticamente lo que se basa en esos pases mágicos es la cuestión de tensión y distensión de los músculos. Y que supuestamente en la tensión y distensión de los músculos se genera como cierto tipo de energía muy beneficioso, ¿no? Como una liberación de energía muy beneficiosa para nosotros mismos. Y tenseguridad es eso, como la tensión y la integridad, es decir, la tensión y la distensión. Es un concepto creo que de arquitectura, la tensegridad, pero se aplica mucho también a la cuestión corporal, que
como dije, redondo y abrió al público Carlos Castaneda. Ahora bien, aquí yo pongo un poquito de mi cosecha. Obviamente, sí, a día de hoy pues es abierto para todo público y hay algo interesante. Digo, en la cuestión práctica personal, lo importante no es tanto como seguir tan a rajatabla, finalmente volver un poco como, si tenemos una perspectiva de lo que es la secuencia y de lo que implica cada pase mágico, pero finalmente lo que uno pueda realizar y uno como le entienda, porque se requiere de una memoria corporal. Y de esto me salto al siguiente punto. ¿Cuáles son como los por qué y los beneficios de estas prácticas? Los pases mágicos, como ya expliqué anteriormente, pues ya vimos de dónde nacieron, no fue que a alguien se le ocurrió y dije, bueno, pues vamos a hacer esto para que la gente tenga salud física. No, no, fue un descubrimiento nada más, ¿no? Pero en la práctica de los pases mágicos nos ayuda, sí, a cierto equilibrio corporal, a cierto bienestar y hasta cierto punto a cierta conciencia de toda nuestra corporalidad, porque, digo, irónicamente, poseemos un cuerpo, pero yo digo que a lo mucho hacemos conciencia del día con día como un 30% de nuestra totalidad de nuestro cuerpo, imagínense. Y hacer la conciencia de la totalidad de nuestro cuerpo es otro boleto, pero bueno. Entonces, es el beneficio en sí del cuerpo, sí. También los pases mágicos nos ayudan como a la redistribución de energía. Lo que ya he hablado anteriormente, nuestra energía está estancada pues en nuestra atención del yo y en nuestra atención del día con día, en nuestras preocupaciones, que está dispersa por ahí. Entonces lo que nos ayuda a los pases mágicos es como a reincorporar esa energía vital y ponerla, colocarla al cuerpo. Ahora bien, también los pases mágicos nos invitan justamente a volver a la conciencia corporal, porque dentro de esta filosofía se dice que la verdadera mente es la mente del cuerpo, no la instalación foránea. Y el hecho de concienzudamente estar presente en tu memoria corporal hace pues desplazar esta mente programática, esta mente secuencial, que es nuestro diálogo interno. Entonces, hace que forzadamente se pare ese sistema. Bueno, es lo que se pretende, que mediante la memoria del cuerpo, mediante la conciencia del cuerpo, uno pueda detener o pueda suspender o tenga esta capacidad constante de poder suspender tu diálogo interno. ¿Por qué? Porque no solamente es el hecho de hacer el movimiento y ya, sino es a uno mismo la conciencia del cuerpo y uno mismo tratar de traer después, tiempo después, días después, tener o sacar a flote la conciencia corporal, que de hecho es también muy, muy, muy beneficiosa esa práctica, ¿no? Es decir, tú practicas el día de hoy cierta secuencia, ¿no? Y pasados los días, sin volver a ver un video, tú fuerzas a tu memoria corporal a traer como a colación estos pases, aunque sean medio imperfectos, es gran ayuda para justamente para parar el diálogo interno y también pues para hacer la conciencia total de tu cuerpo. Que como dije, para mi gusto, a nuestro día con día hacemos como el 30% de nuestra conciencia corporal total. Entonces, volviendo al punto y haciendo resumen, los pases mágicos nos ayudan a esta conciencia total de nuestro cuerpo, a darle pues mantenimiento, o sea, a darle cierto movimiento. Y hay mucha gente que pues no practica ningún deporte, esto le sirve muchísimo porque es como un cierto movimiento, así que pongas poner en marcha, aunque sea de una manera muy, muy sedentaria tu cuerpo. Te ayuda para redistribuir tu energía y te ayuda justamente para pues parar un poco tu diálogo interno, dejarlo desplazado y prestes atención a tu totalidad de tu cuerpo. Entonces, pues a grosso modo esos son los pases mágicos. No sé qué más pueda añadir. Y a lo mejor toca hacer como una breve recapitulación final desde el principio. Si ustedes quieren ver lo que son las secuencias, las prácticas en sí, hay muchos videitos en internet muy interesantes. El chiste es que lo hagan y el chiste es que, sí, yo les puedo decir,
Sí, sí, lo recomiendo totalmente, pero el chiste es que ustedes lo hagan a su tiempo, a su condición y a su condición de quererlo hacer. Ahora bien, los pases mágicos, como dije, pues nacieron de un cierto descubrimiento del cuerpo en estados alterados de conciencia, se sistematizó, se abrió al público y tiene beneficios corporales, su equilibrio, su movimiento, beneficios energéticos para recuperar tu energía y ejercicios, perdón, de atención para prestar tu atención a la totalidad de tu cuerpo o a las partes de tu cuerpo que estés trabajando y así pues desplazar un poquito tu diálogo interno. Entonces pues a grosso modo eso es lo que puedo contarles de los pases mágicos. Digo, de ahí en fuera si lo quieren conjuntar con otro tipo de prácticas, como dije, ya sea del tai chi, el yoga, cuestiones de artes marciales, pues siempre es bienvenido. Y como dije, pues yo esta filosofía la veo como una filosofía abstracta que se puede como pues acoplar a los tiempos modernos. Como dije, según su entendimiento, según sus inquietudes, según sus tendencias y según pues sus ritmos también. Entonces, por pronto, pues esto es lo que puedo comentar de los pases mágicos. Vamos a seguir con estos videitos, pásela muy bien. Les mando saludotes. Chao, chao.